Muchachos, Bitcoin está liquidando cortos a diestra y a siniestra y es lo que les comenté en los últimos videos que era lo más probable que podría suceder. Vamos a revisar un poco la gráfica para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar en los próximos días, incluso semanas, ¿ya? Primero que todo, veamos Bitcoin en el gráfico semanal. Podemos ver que esta es la cuarta semana que Bitcoin viene subiendo, rompió esta línea tendencial bajista en la cual venía rebotando bastantes veces y por ende actualmente estamos viendo una acción del precio muy positiva para Bitcoin y para el mercado general de las criptomonedas. En este caso, BTC está liquidando cortos a lo loco, o sea, no hay corto que se esté salvando en este momento, de hecho está hoy día por encima de los 97.000. Y yo les comentaba en los videos pasados, básicamente el martes y el lunes, y el miércoles, perdón, que Bitcoin lo más probable es que llegara a esta zona de los 97.000 para liquidar a los cortos porque había mucha liquidez ahí que ya la vamos a revisar. Se está llevando toda esa liquidez, pero al parecer tiene sed de un poquito más y es lo que les dije, el segundo escenario posible es que venga a liquidar esta zona de los 100.000 dólares donde hay mucha más liquidez acumulada. Ya les voy a mostrar los mapas de calor, los mapas de liquidez para que entiendan más o menos hasta dónde podría ser esta subida, pero la verdad es que hay cosas muy positivas que estoy viendo para el precio y también algunas cosas negativas que hay que tener en consideración. Primero que todo, BTC vuelve a entrar en el rango en el que estuvo desde noviembre del año pasado hasta prácticamente febrero de este año, donde vimos que hizo su all time high, que fue prácticamente los 110.000 dólares en el mercado de futuros, y luego corrigió hasta la zona de los 74.300. Vimos un rebote en la EMA de 50 periodos, ¿cierto? Que es esta línea negra que ustedes ven acá, y actualmente estamos en los 97.800 cuando estoy grabando este video. ¿Qué es lo que pasó? Y es lo que quiero mostrarles. En los videos anteriores les mostré que esta zona, que nosotros podemos ver acá, esta zona donde ya prácticamente Bitcoin se la comió por completo, es esta zona donde había mucha liquidez de cortos que llegaba hasta los 97, casi 98, que es lo que estamos viendo acá. Todavía queda un poquito de liquidez acá, que es muy probable que BTC absorba esa liquidez. Pero ojo con lo siguiente que les voy a mostrar. Miren la liquidez que hay acumulada hasta los 102.000 dólares aproximadamente. Hay bastante liquidez, incluso hay más liquidez de la que había en esta zona de los 97. Entonces la verdad es que no me extrañaría ver una toma de esta liquidez antes de poder ver una corrección un poco más interesante en Bitcoin. Hay mucha más liquidez arriba. Si nosotros nos vamos a la zona de prácticamente voy a ir acá a la gráfica de 4 horas y vamos a ver la cantidad de liquidez que hay en los 110 o 115.000 dólares, ya que es bastante. Por ejemplo, acá tenemos la liquidez que les estoy comentando, que está entre los 100 y los 102.000. Mientras más rojo hay mayor liquidez, o sea que hay más gente que tiene sus puntos de liquidación ahí. Y esta es la gente que está en corto, apuntando a que el precio caiga. Si BTC cae acá, los liquida. Pero si nosotros vamos un poquito más arriba, fíjense esta nube de liquidez, esta zona de liquidez entre los 111, 400 y casi 116.000 dólares. Hay gente que está apalancada en corto muy fuerte en esta zona y básicamente exclusivamente es gente que está utilizando un apalancamiento pequeño porque gente a 25x muy poco, a 10x hay bastante, pero ya cuando vamos a 5x podemos ver que la mayoría de esta gente que está apalancada acá está con capitales muy fuertes y con un apalancamiento bien bajo. Luego, si lo vemos ya más a corto plazo, me gustaría verlo en una gráfica de 15 minutos para ver qué podría pasar en el corto periodo de tiempo. Vemos que acá hay bastante liquidez hasta la zona de los 99 y luego tenemos este pool interesante acá prácticamente hasta los casi 102.000 dólares. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque es muy probable que Bitcoin haga un movimiento de liquidación, de toma de liquidez antes de poder corregir. Quiero ir a una gráfica un poquito más, en un time frame más pequeño para que lo podamos ver un poco más concreto. Acá tenemos una zona de resistencia en donde concuerda con la zona de liquidez de entre los 100 y 102.000 dólares. Entonces, ¿qué es lo que pienso que podría pasar con BTC en las próximas horas y días? Lo que yo pienso que podría suceder es que Bitcoin vaya en busca de esta liquidez, tome la liquidez, liquide a los cortos que están apalancados en esta zona, para luego volver a corregir y volver a entrar en un proceso de corrección hasta más o menos
Idealmente los 91.000 dólares, ¿ya? Aunque si llega a esta zona de acá, creo que podría caer un poquito más, incluso hasta los 85, 86, 87.000 dólares. Eso sería algo sano, porque básicamente Bitcoin no para de subir hace 4 semanas. No he tenido un movimiento correctivo muy interesante y es importante para que la subida siga siendo sana tener estos movimientos correctivos. Entonces, creo que una toma de liquidez en esta zona, que es la zona de liquidez más fuerte que tenemos acá, sería interesante para que BTC tenga una corrección luego de eso y se puedan formar nuevos suelos mucho más fuertes en los cuales se pueda apoyar para seguir subiendo. ¿Ok? Y en 4 horas, es lo que les comenté en los últimos días, esta zona intentó romperla muchas veces, teníamos la posibilidad de que Bitcoin cayera, rebotara hasta esa zona. No sucedió, se apoyó en la EMA de 50 periodos y decidió romper acá, y esto básicamente lo que hizo fue ir a buscar esta zona de liquidez acá, que es lo que les comenté que era lo más probable que pasara, y lo más probable ahora es que vaya a esta zona de acá. Entonces, eso con respecto a BTC. Ojo, si estás apalancado en corto, podrías tener problemas. Actualmente BTC está en esta zona intermedia, en donde yo personalmente no abriría ninguna operación ni al alza ni a la baja. Esperaría para tomar un corto, en ese caso, que llegar acá y ver una especie de rebote para poder tomar una operación en corto hasta esta zona más o menos. Y si estás buscando una operación en largo, primero buscaría un rebote en este soporte de acá para poder abrir una operación en largo buscando más o menos este pool de liquidez aquí arriba. Obviamente las zonas de entrada, take profit y eso no es exactamente como se las estoy mostrando acá. Ojo que si vas a operar en el mercado de futuros o en el mercado spot, te recomiendo hacerlo a través de BitGet. Si no tienes una cuenta en BitGet, puedes crearla con el código QR que estás viendo en pantalla o con el enlace que te estoy dejando en la descripción, ya que cada vez que abras o cierres una operación te van a devolver un 20% del dinero gastado en comisiones. Y eso no te lo da absolutamente nadie, y créanme que es mucho dinero a la larga. Además que las comisiones de BitGet son las mejores. Entonces, eso con respecto a BTC. En Ethereum estoy viendo algo interesante, que es que rompió esta línea tendencial que tenía a la baja hace mucho tiempo, prácticamente desde el 31 de enero del 2025. Tuvo un rebote acá y luego tenía cada vez lower lows y lower highs cada vez que buscaba ir en busca de esta zona. Pero ahora sí lo rompió, pero está luchando en este momento con dos zonas muy importantes. Uno es esta zona que actualmente es una resistencia, que en algún momento fue un soporte. Si la llega a romper, creo que Ethereum podría tener un movimiento explosivo y rápido hacia la zona de los 2.300 dólares. ¿Por qué digo esto? Porque acá vemos una zona donde hay poco volumen de transacción y cuando sucede eso, el precio suele moverse de forma acelerada. Pero esto obviamente tiene que ser acompañado con un movimiento de Bitcoin. Si Bitcoin corrige, créanme que lo que vamos a ver es una caída de Ethereum y de todo el mercado de las cripto. Y lo otro es que tenemos acá la EMA de 50 periodos, en donde normalmente también sirvió como una forma de resistencia ante cualquier tipo de subida de Ethereum. Entonces, positivo que rompió acá. Recién estamos viendo la segunda vela luego del rompimiento. Hay que ver si logra superar esta zona para apoyarse acá, y si logra superar esta zona y apoyarse acá, podríamos estar buscando un largo, ¿cierto? En esta zona de acá, obviamente con un stop loss no tan grande como el que estoy mostrando, debajo de esta zona y apuntando a esta zona de liquidez en donde podríamos buscar diferentes take profit en este camino. Si vemos que Bitcoin pierde fuerza y Ethereum comienza también obviamente a perder fuerza, vemos un rebote acá y que esto sigue funcionando como una resistencia, podríamos buscar un cortito acá hacia la zona de los 1.500 dólares. Ambos, ya sea el largo o el corto, con muy buenos ratios de ganancia y obviamente tomando ganancias parciales en el camino. La dominancia de BTC no para de subir, muchachos, está marcando máximos y máximos cada día, cada semana que pasa. De hecho, acaba ya de salir del canal, todavía no tiene un cierre en el semanal. En el diario creo que sí, exactamente, tiene acá ya cierres por encima de esta línea. Zonas importantes a tener en cuenta si nos fijamos en la dominancia de Bitcoin. Tenemos acá los 65.45. Muy atentos a esta zona. Si BTC decide pegarse una subida de la dominancia hasta la zona de acá, créanme que las altcoins, Ethereum y cualquier criptomoneda que no sea BTC va a sangrar contra Bitcoin. Y ya luego tenemos un máximo
muy potente que serían los 71%. Y la verdad que cada vez que la dominancia sigue, la ilusión de un alt season se aleja. Ya, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ethereum contra Bitcoin, muchachos, está rebotando en esta zona de acá. Lo que les comenté hace algunos días, le está costando mucho superar esta zona. No tocamos los mínimos del ciclo pasado, que están en la zona, voy a ir acá al gráfico semanal para ir más rápidamente, que están acá en la zona de los 0.017. Actualmente estamos acá en los 0.0189. Quizás le falta todavía una pequeña caída antes de que Ethereum comience a ganar terreno contra Bitcoin. Y hasta que no supere esta línea tendencial a la baja, la verdad es que no me pienso ilusionar con Ethereum. Luego Solana. Tenemos acá lo que les comenté también hace algunos días, está luchando con esta línea tendencial, vamos a ir a un time frame un poquito más pequeño, también superó la zona del POC, está en una zona de no mucho volumen, y lo mismo que con Ethereum, muchachos, o sea, si vemos que Solana rompe esta zona de acá, se apoya, yo creo que muy rápidamente va a estar en los $180, eso es un hecho, pero si pierde fuerza tanto el mercado cripto, Bitcoin, en este caso obviamente Solana, vamos a volver a ver a Solana muy cerca de los 139, que fue la corrección que tuvimos hace 2 días, que les comenté que podía suceder también en esta zona que actuó como un soporte, o ya en el peor de los casos en 127, 128 dólares. Así que hay que estar muy atentos con eso. Muchachos, si quieren una actualización de alguna otra criptomoneda que sea importante para ustedes, por favor déjenmela aquí en los comentarios para yo poder traérselas y de esa manera poder ir analizando junto con ustedes diferentes criptos. Algo que hay que tener en consideración es el calendario económico. Y la verdad que hoy día ha sido un día de bastantes noticias. Primero comenzamos la mañana con el CPI de Europa, que salió un poquito peor que lo esperado, que era 2.1, en este caso 2.2, y esto obviamente significa que las cosas se están encareciendo cada vez más en Europa. Luego tuvimos las ganancias por cada hora en Estados Unidos, que cayó a un 0.2% y se esperaba un 0.3%. Esto significa que la gente que trabaja en Estados Unidos está ganando menos por hora, y obviamente eso es un dato negativo porque la inflación no está muy baja y la gente gana menos por hora. Eso significa que la gente está perdiendo poder adquisitivo. Luego tenemos otro dato que salió muy bueno, que es los empleos que no agrícolas, ¿ya? Que en este caso fueron 177.000 el mes pasado y se esperaban 138.000, así que la verdad es que muy bueno ese dato. Y luego tenemos el dato de desempleo que está en 4.2, se esperaba un 4.2 y la verdad que si nos fijamos está bastante estático, ha crecido un poco en los últimos meses, pero muy poco en comparación si vemos, por ejemplo, épocas de el COVID, donde llegó hasta mucho, o sea, épocas de, estamos hablando de un 14% prácticamente. Ahora está en un 4%, que sigue siendo elevado, se mantiene en esta zona de acá. El tema es que la inflación más o menos que se mantiene, el desempleo más o menos que se mantiene, el poder adquisitivo está cayendo, la gente está gastando cada vez menos dinero y eso significa que la economía de Estados Unidos se está contrayendo y eso es lo que vimos en el dato del GDP en los últimos días. Así que es un poco con la actualización con respecto a lo que está pasando en el mercado, muy atentos a lo que pasa en las próximas horas con la liquidez que estamos viendo acá, tanto sobre todo para Bitcoin, porque lo que haga Bitcoin finalmente es lo que hacen todas las criptomonedas, sobre todo con una dominancia tan alta. Cuando Bitcoin corrija con una dominancia tan alta, créanme que las altcoins también van a sufrir muchísimo. Y los que se preguntan cuándo va a ser la famosa alt season que estamos esperando tanto tiempo, muchachos, falta mucho todavía. Falta mucho porque primero tenemos que ver una dominancia cayendo, una dominancia rompiendo estos niveles de acá abajo, y ahí es cuando vamos a ver criptomonedas que literalmente van a duplicar, triplicar su valor de la noche a la mañana. Y créanme que si esto de la dominancia comienza a caer, vamos a verlo aunque ustedes no lo crean. Así que muchachos, espero que les haya gustado el análisis del día de hoy. Si te gustó, déjame un buen me gusta en este video, coméntame si tienes alguna criptomoneda que te gustaría que añada a este análisis de forma diaria. Y bueno, básicamente eso muchachos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en los próximos videos.